Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta mañana de domingo, que ya, caray, se nos está yendo el año, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha proveído para todo lo que nos falta de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día. Lo entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición, Padre Santo. Guíanos, Señor, en este tiempo de meditación de tu palabra, Padre Celestial, y sé tu Dios obrando, Señor, a través de esta prédica, Señor, tocando el corazón de cada persona para que podamos comprender tu voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de los 10 mandamientos. Y hoy nos corresponde un mandamiento supremamente importante. Y es un mandamiento que protege la vida. Y es: no matarás. Está en Éxodo 20:13. Es muy sencillo, solamente 2 palabras. No matarás, punto. Sé que algunos de ustedes están diciendo, bueno, podemos saltarnos probablemente su impulso de asesinato no sucede muy a menudo. La verdad es que espero que nunca suceda. Pero mi conjetura es que dentro de nuestra iglesia, pues realmente no tenemos sicarios profesionales ni sicarios principiantes, así que no es una gran cantidad de lo que necesita usted este mensaje, supongamos, ¿no? Pero usted puede decir que, bueno, yo no he matado a nadie, no se me va a ocurrir en la vida matar a nadie, así que creo que este mensaje no es para mí, ¿verdad? Pero sí me parece muy importante que lo tratemos. Yo creo que es en este momento en que el niño colombiano promedio ha llegado al 6º grado y ya ha sido testigo de cerca de 800,000 asesinatos a través de la televisión o de los videos. Y tal vez hasta me quedo corto en esta apreciación. Vivimos en una sociedad violenta. Cada 22 minutos alguien es apuñaleado, disparado o maltratado a golpes o estrangulados hasta la muerte. Y esa es la tasa de homicidios, una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Mueren más niños a causa de la violencia de lo que lo hacen por una enfermedad. Es impresionante ver cómo muchos niños maltratados mueren por el castigo infligido por sus padres, con ira, y es triste ver cada semana la misma noticia, ¿no? Y cuando nos fijamos en este versículo, no matarás, que parece un mandamiento muy sencillo y que todos lo cumplimos, en realidad a menudo está mal entendido, mal aplicado y de apropiación indebida, mal interpretado seguramente por lo que queremos hablar o lo que significa esto y qué es lo que quiere decir. He oído a pastores predicar sobre no matarás, refiriéndose a no matar ilusiones, a no matar el amor, a no matar los sueños, a no matar los planes, los proyectos, a no matar las oportunidades, a no matar los ministerios, a no matar los deseos. Esto no se refiere al 6º mandamiento, ¿no? El 6º mandamiento significa que no debemos matar a un ser humano. Este mandamiento no significa que esté prohibido la muerte de los animales, ¿no? Esto es, hoy en día en nuestra sociedad la vida de un animal es más valiosa que la de un ser humano. Y de hecho la Corte Constitucional y el ministro de Salud lamentablemente reglamentó la eutanasia. Y ahora cualquier persona que esté llenando los requisitos de tener una enfermedad terminal y estar sufriendo mucho puede solicitar la eutanasia. Y en la EPS tienen que aplicársela. Y los médicos, el médico tratante tiene que recibir, está obligado a recibir la solicitud de eutanasia del paciente terminal y tiene que procesarla. De tal manera que no le dan la oportunidad al médico de decirle, no señor, tranquilo, mire, no se preocupe, usted está en un momento de depresión quizás, pero tranquilo que vamos a ayudarle para que no sufra dolor, en fin. Y lastimosamente tendrán que tramitar
la eutanasia y llegar y algún médico lo van a convertir en sicario y va a ponerle la inyección letal. Es una tristeza realmente, ¿no? Que la medicina, que tiene como propósito final defender la vida y procurar dar una mejor calidad de vida a las personas, finalmente estemos considerando utilizarla para darle una mejor calidad de muerte, supuestamente. Realmente estamos como la bandera de Bolívar, al revés. Qué tristeza. La Biblia es muy clara y combate la diferencia entre la vida humana y la vida animal. Hoy en Colombia vale más la vida de un animal que la vida de un ser humano. Y en la Biblia muchas veces Dios nos ordenó que los animales sean sacrificados. Una de las cosas que hay que saber es que Dios nunca se contradice a sí mismo. No dijo una cosa y luego hace cosas diferentes. Usted interpreta claramente un pasaje con otro. Y en muchos lugares de la Escritura está muy claro. Él dice que está bien que usted pueda matar los animales y que se los coma. Hay algunos animales en Levíticos que están de restringida alimentación para los judíos, pero el apóstol Pedro tuvo una visión y dijo que todo lo que fuera santificado por la oración podíamos comerlo. De tal manera que no habría limitación en cuanto a eso. En Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Eso dice Génesis 9:3. Usted no tiene que ser un vegetariano, a menos que quisiera hacerlo. No está mandado en la Biblia ser vegetariano. Usted puede comer carne de animales. Tampoco en la Biblia, curiosamente, no prohíbe la muerte de animales, pero tampoco prohíbe la pena capital. O sea, en la Biblia está establecida la pena capital. Y cuando alguien le quita la vida a otra persona, debe ser el resultado de un juicio en donde lo condenan a muerte. Y hay veces en la Escritura que Dios ordena la pena de muerte para ciertos delitos. Él dice que esto es digno de la pena de muerte. Levíticos 24:17 dice, cualquiera que cometa homicidio será castigado con la muerte. El principio es una vida por una vida. De tal manera que un médico que le obliguen a cometer la eutanasia y que no exponga razones de conciencia para no hacerlo, espiritualmente perdió su derecho a vivir y merece, según este texto, dice cualquiera que cometa homicidio será castigado con la muerte. Es un homicidio quitarle la vida a una persona, así sea por compasión. Y eso está muy claro en la Biblia. La Biblia nos dice que hay algunas cosas como el asesinato que exigen la pena de muerte. El aborto es un asesinato. Y para mantener el orden en nuestra sociedad, Dios ha delegado su autoridad y gobierno. Y la Biblia dice que Dios ha permitido que los gobiernos humanos mantengan la ley y el orden y castigar a los malhechores y que implanten leyes incluyendo aún la pena capital. Cualquiera que cometa homicidio será castigado con la muerte. Levíticos 24. Y en Romanos 13:4 dice, el gobierno está al servicio de Dios para tu bien, pero si te portas mal, entonces sí debes tenerle miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está haciendo servicio a Dios para dar su merecido al que hace lo malo. ¿Y la espada para qué sirve? Precisamente para practicar la pena capital. El gobierno está para servir a Dios, por lo cual usted se beneficia. Lleva a cabo la venganza de Dios al castigar a los malhechores, dice en la Biblia. Dios dice, yo he puesto estos gobiernos y yo les permito practicar la pena de muerte, aunque no hay un gobierno perfecto. Nadie que sea justo
será justo en todo lo que hace. Pero indudablemente esta orden Dios la estableció, o este permiso lo dio Dios con el fin de mantener la ley y el orden. Dios quiere la justicia en este mundo. Sin embargo, Él exige justicia rápida. Pero nuestro sistema de apelaciones se ha hecho una burla de ella, ¿no? Nuestra justicia es lo más simpático del mundo, ¿no? Porque es una justicia completamente politizada al servicio de la izquierda, de tal manera que es muy triste lo que está pasando en Colombia. En Colombia no tenemos implantada la pena capital, pero en los países en donde está implantada la pena capital, el proceso se hace cada vez más largo. Cuando el presidente William McKinley fue asesinado, su asesino fue capturado y condenado y ejecutado 53 días después. ¿Cree usted que pasaría eso hoy en Estados Unidos? No. Lo van a postergar y postergar y postergar y va a pasar 2, 3, 4, 5 años en la cárcel esperando que realmente se imparta una justicia que trate de no cometer una injusticia y más quitándole la vida a una persona. Pero finalmente la justicia postergada es justicia denegada. Algunos dirán, yo no creo que la pena capital realmente disuada a los criminales. Si se ejecuta, con seguridad no va a volver a cometer sus crímenes. Él no va a violar a nadie, ni va a asesinar a nadie más. Por cierto, la sentencia promedio de vida es ahora como de 8 años, nada más, para un homicida. Después de todos los descuentos que le hacen y se declara culpable, etc. De tal manera que 8 años pasan rápido y sale la misma persona, pero sale de la cárcel con mayores habilidades y mejores conexiones para poder seguir delinquiendo. Es lamentable lo que está sucediendo en nuestro sistema de justicia, siendo la principal función del gobierno. Bien, otra cosa que no dice este mandamiento es que no prohíbe ir a la guerra tampoco. Eclesiastés 3:8 dice que hay tiempo para todo, tiempo de vivir y tiempo de morir. Hay tiempo para la guerra y tiempo para la paz. De tal manera que cuando hay guerra, está bien que vayamos a la guerra, ¿no es cierto? Está bien que defendamos nuestra libertad, está bien que defendamos nuestra patria, que defendamos nuestra familia. Eso está en la Biblia. Y Dios dice que hay algunas cosas por las que vale la pena luchar. Hay algunas cosas que vale la pena morir incluso por eso. Existe el derecho de luchar con el fin de preservar la libertad. Dios nos ha dado la libertad y nadie puede quitárnosla. Además, podemos ir a la guerra para defender la propagación del mal. Podemos ir a defendernos para controlar el mal también. Todo lo que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Que la indiferencia de los buenos le permita a los vándalos destruir nuestra ciudad como ha sucedido. Esto es algo que no podemos seguir permitiendo, definitivamente. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto conmigo y con mi familia? ¿No hay asesinatos que tienen lugar en nuestra familia? Seguramente, probablemente no. Pero el primer asesinato ocurrió en una familia. Caín mató a su hermano. Y de hecho, hoy en día los crímenes más violentos y la mayoría de los asesinatos ocurren entre miembros de la misma familia. Y tal vez usted piensa que el asesinato es algo que sucede en las comunas de Medellín o en los barrios marginales. Pero sabemos que la violencia doméstica también se da en los estratos altos y pudiera llegar a generar homicidios, Dios no quiera. Ahora, veamos cómo este mandamiento puede aplicar a la familia. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Por qué es un valor que se relacione con mi familia? Primero que todo, porque la vida es valiosa. Y nuestra familia es una reunión de vidas que están funcionando. Y Dios dice que no debemos quitarle la vida a nadie. El suicidio es ahora la segunda causa de muerte entre los estudiantes universitarios. Es impresionante.
Y es la tercera causa de muerte entre los estudiantes de secundaria. Mueren más niños por suicidio que por accidentes de tráfico. Y Dios dice que no debemos cometer suicidio. Recuerdo que en alguna oportunidad me llegó un señor como a las 7 de la mañana a buscarme y no, es que necesito hablar con usted, por favor atiéndame. Le dije, bueno, sí, con mucho gusto. Cuénteme, ¿qué puedo servirle? Y me dice, mire, es que yo escuché un programa de radio esta mañana a las 6 de la mañana. Y estaba diciendo en la radio, usted no tiene derecho de quitarse la vida. Usted no es Dios, su vida no le pertenece a Dios. Si usted se quita su vida, usted está cometiendo un homicidio. Su vida no le pertenece, no tiene derecho de quitarse la vida. Y le dije, sí, ¿y qué pasa con eso? O sea, si era un devocional que estábamos haciendo por la radio. Y me dijo, lo que pasa es que en ese momento yo estaba preparando arsénico para tomármelo, porque iba a acabar con mi vida. Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Y gracias a eso, pues no lo hice y vengo aquí para que me diga usted entonces yo qué hago con mi vida. Estoy enfermo de SIDA y sé que mi familia no lo va a aceptar y todo el mundo me va a rechazar y lo mejor es quitarme la vida. Esto fue ya hace unos cuantos años. Lo invité a un encuentro, nos fuimos a un encuentro y estuvo adorando al Señor, recibió muchísimo. Este hombre era judío y gracias a Dios que el domingo, como a las 3 de la tarde, cuando ya estábamos terminando, de pronto el hombre se arrodilló, se botó de rodillas y se levantó los brazos y se abrió la camisa y dijo, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Habíamos estado ministrando liberación y sanidad y todo. Y ¿cómo sabe que está sano? O sea, me dijo, sí, porque mi cuerpo estaba todo llagado, por eso yo vine con una sudadera hasta el cuello, con mangas largas, y estábamos en tierra caliente. Y a mí se me pareció un poco raro. Y este hombre estaba enfermo de SIDA realmente. Pero él no se quitó la vida. Y decidió seguir los caminos de Dios. Pero lo más curioso del caso es que el Señor lo sana ese mismo fin de semana. Y no solamente que lo sanó, sino que también tenía problemas en sus negocios. Tenía un pedido de unos cinturones que se le habían malogrado completamente porque los había mandado al aeropuerto y en el momento de la inspección, no sé, seguramente en el momento del empaque, envolvieron los cinturones, pero estaban frescos todavía y cuando se desenrollaba un cinturón quedaba todo arrugado por dentro, ¿no? El cuero se arrugaba. Y me dijo, no, mire, toda esta producción la dañé, se me perdió, esto era todo el capital que yo tenía para salir adelante, me lo dio la comunidad y ahora ¿con qué le voy a salir? No tengo esperanza de vida, así que lo mejor es quitarme la vida, me dijo. Entonces le dije, ¿por qué no traiga los cinturones, recójalos y miremos a ver qué se puede hacer? Y nos pusimos a orar, cada uno en su casa, y yo estaba orando con él, y el Señor me dijo, dele plancha. Y yo llamé al hombre y le dije, oiga hermano, ¿por qué no coge un cinturón de esos y le da plancha a ver cómo queda? Y me dijo, no, el cuero no se puede planchar, no sé qué. Bueno, pero inténtelo hermano, a ver cómo le va, si acaso pierde uno. Y me cuenta. Y el hombre me hizo caso y cogió un cinturón y le dio plancha. Y lo planchó y le quedó suavecito, flexible, perfecto, le pegó bien, sin ningún problema. Así que se puso a planchar toda la noche y en un par de días ya tenía su producto en Nueva York y ya le habían pagado también. Así que el Señor, siempre que nosotros hacemos su voluntad, Él se glorifica. Y por eso tenemos que amar, obedecer la palabra de Dios. Y también tenemos que amar lo que Dios hace y querer lo que Dios dice. De tal manera que el Señor le dijo primero que no se quitara la vida, segundo después le dijo dele plancha, y tercero, Él salvó su vida y salvó su despacho y siguió adelante con su negocio. Y le empezó a llevar una vida obediente a la palabra de Dios. De tal manera que el hecho de quererse quitar la vida de una persona es una situación circunstancial. Y por eso yo no estoy en favor de la eutanasia en ningún momento. Y ahora, peor aún, cuando la Corte Constitucional lo ha ampliado a enfermedades no terminales. Esto me parece gravísimo. Me parece gravísimo. Y es el colmo que 5 personas puedan estar manejando
realmente toda la legislación de un país. Tiene más fuerza que el Congreso, es impresionante. Y esto me parece muy delicado realmente porque estamos contraviniendo de plano toda la dirección de la palabra de Dios. La gente dice, en mi vida tengo derecho a vivir y morir cuando yo quiera. Dios dice, no señor, te di la vida y solamente yo tengo derecho a quitarla. Usted no es dueño de su vida, usted no posee el derecho de quitarla. En Romanos 14:7 dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces nosotros no somos nuestros propios jefes para vivir y morir, como si nosotros pudiéramos elegir cuándo vivir o cuándo morir. El suicidio, el aborto y la eutanasia están en contra de la voluntad de Dios. La Escritura dice, no estás solo, has sido comprado por precio de sangre. La Biblia dice incluso que antes de que nacieras, Dios había predeterminado el número exacto de tus días. En Job 14:5 dice, ciertamente sus días están determinados y tú has fijado el número de sus meses. Le has puesto límites que no traspasará. La duración de la vida de un hombre está decidido de antemano. El número de meses que vivirá. Dios lo ha arreglado ya. Dios dice que he decidido el número de días que vas a vivir y no quiero que haya un cortocircuito en ella. Después de la noche viene un día. La noche puede ser en tu vida ahora mismo, este tiempo puede ser tu noche. Puede ser tiempos de dificultad. Yo sé que estamos todos muy afectados por la pandemia y por los paros, todavía vienen las secuelas. La inseguridad ha crecido impresionantemente. Al salir de noche oscura es muy agradable, da miedo. Y si está en un lugar solitario no se siente muy bien estando solo, ¿no? No puede identificar los ruidos, no tiene una luz, va a sentirse en tinieblas y no se ve muy bien. Pero espera porque la noche siempre pasa y vuelve si tú has estado pensando, no vale la pena vivir. O sea, realmente cada noche trae un día. Y esto quiere decir que toda nuestra vida va a ser quizás de ciclos en donde estemos algunas veces arriba, otra vez en la mitad, otra vez un poco abajo. Y esto es lo normal. Lo importante es que no tenemos que llegar a extremos al llegar a la conclusión de que no vale la pena vivir. Realmente vale la pena vivir si nosotros encontramos cuál es el propósito de nuestra vida. Eso es lo importante, que busquemos de Dios y que sepamos cuál es el propósito de nuestra vida y entonces nuestra vida tendrá sentido y tendrá objeto. Mientras tanto, pues quizás en esas condiciones no vale la pena vivir sin Dios, ¿no? Pero es más fácil buscar a Dios y vivir una vida con Dios de gozo, de paz, que estar vivido apartado de Dios en sufrimiento y en angustia. Dios dice que no a la muerte por compasión. Y esto es importante. Dios dice no a la eutanasia. El término técnico para esto es eutanasia. Y esto está causando la muerte de una persona a causa de la deformidad o la vejez o de una enfermedad incurable o simplemente algunas personas que están medio aburridos con algún familiar que ya no está haciendo aportes económicos y que piensan que ya es un estorbo, quizás le arreglan las cosas para que pida su eutanasia, ¿no? Que si ya no vale la pena vivir porque mi familia no me quieren arrimar en un asilo de ancianos. Entonces puede ir y pedir su eutanasia porque siente que está sufriendo psicológicamente mucho. Y quizás a esto vamos a llegar. Y es una tristeza, porque la familia está perdiendo la bellísima oportunidad de poder cuidar a sus ancianos, de poder devolverle un poco de las atenciones que ellos les dieron cuando fueron niños. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 10, dice, Dios es el que dirige la vida de sus criaturas. La vida de cada hombre está en su poder. Solamente Dios tiene el derecho de determinar el momento en que debemos dejar de vivir. Él ha elegido para nosotros y lo va a elegir para usted también. Y este es un tema muy relevante en este tiempo, sobre todo en que la Corte Constitucional aceptó que se puede pedir la eutanasia simplemente por tener algún tipo de sufrimiento físico o psicológico.
Tremendo eso, porque yo sé que hay personas que están viviendo quizás situaciones psicológicamente muy fuertes, situaciones difíciles en su matrimonio, quizás la infidelidad de su esposo, cosas por el estilo, que está generándole un gran dolor. Pero según la interpretación que le dé el médico, esto pudiera ser una causa de practicar la eutanasia en la mujer. ¡Qué barbaridad! Estamos realmente abusando de la libertad que Dios nos dio. La cuestión de la eutanasia sería autorizar y legalizar a los médicos para llevar a la gente a la muerte. En otras palabras, convertirlos en sicarios autorizados. Y Dios dice que ni los médicos, ni nadie tiene derecho de llevar a la gente a la muerte, a menos que sea por causa de un juicio en el cual los jueces determinaron que era mejor que la sociedad prescindiera para siempre de este hombre que le ha hecho daño. La eutanasia se define como el hecho de causar de forma intencional la muerte de una persona que posee una enfermedad incurable o dolorosa y con el fin de evitar que sufra. Sin embargo, existe mucha controversia en cuanto a esta definición, ya que mucho se trata de una muerte digna, ¿no? Se habla de una muerte digna. ¿Por qué no hablamos más bien de una vida digna? ¿Y por qué no hablamos más bien de respetar la dignidad de la vida? Pero realmente la eutanasia es considerada como un suicidio asistido, ¿no? Para liberar al médico de la responsabilidad de la carga emocional que le puede generar un homicidio, ¿no? Y realmente estamos mal con relación a esto. En la mayoría de los casos, los pacientes son los que hacen la solicitud del tratamiento mortal. Sin embargo, existen casos donde son los familiares quienes piden el suministro del tratamiento, como lo es en el caso de aquellos pacientes que están en estado vegetativo, en demencia senil o en Alzheimer. Muchas veces los parientes deciden que le apliquen la inyección letal y ya solucionamos el problema y dejamos de estar pagando enfermeras y todo, porque finalmente nunca va a volver a la conciencia. Y no saben si el hombre está siendo consciente de todo lo que están viviendo y quizás lo único que no puede es expresar sus emociones, sus sentimientos y no puede comunicarse. Recuerdo la historia de un hombre que iba con mucha frecuencia a visitar a su esposa a un sanatorio donde ella estaba porque tenía Alzheimer. Ella no se acordaba absolutamente de nada, no reconocía a nadie, ni siquiera a su esposo lo reconocía. Y cuando él llegaba a visitarla, ella le decía: bueno, señor, pero usted mantenga su distancia, por favor, que yo soy una señora casada. Y yo te decía: no, pero es que yo soy tu esposo. Dice: usted no es mi esposo, señor, yo no lo conozco, usted no lo había visto antes, jamás. Así que no venga con esas historias. Entonces el otro tenía que llevar la idea y decir: bueno, sí, pero es que quiero hablar con usted, ¿puedo? Y bueno, sí, está bien, siéntese, ¿de qué quiere hablar, señor? Y charlaban ahí un rato, ¿no? Y una vez, curiosamente, le preguntó alguien del asilo, del lugar donde estaba la señora, y le dijo: oye, pero si ella ni siquiera sabe quién es usted, ¿para qué viene, hermano? No pierda su tiempo, hombre, déjela tranquila. Y él dijo: no, lo que pasa es que ella puede que no se acuerde quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Y ella es la madre de mis hijos. Y ella es la mujer que yo he amado toda la vida. Esto nos enseña que realmente tenemos que tratar de ser agradecidos con la gente que nos ha servido. Y más con la familia. Actualmente existe la eutanasia en muchos países, ¿no? Sobre todo en los Países Bajos, en Canadá, en Bélgica, en Colombia, en Luxemburgo, en muchos países existe la eutanasia. Y se están haciendo esfuerzos para legalizarla en muchos otros países porque es parte de la agenda globalista, es parte de la agenda para poder acabar con la humanidad, así como lo es el aborto, el homosexualismo. La eutanasia es una de las herramientas que está utilizando el globalismo para reducir la población mundial. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la eutanasia? Aunque la Biblia no menciona directamente este acto, sí muestra un mandamiento que es primordial y es Éxodo 20:13: no matarás. Es decir, que tanto el que da su consentimiento como el que realiza el acto mismo
de acortar la vida se constituye en homicida. Y esto está claramente descrito en el libro de Levíticos, capítulo 24, versículo 17. Dice: asimismo, el hombre que hiere a muerte a cualquier persona será condenado a muerte. Además, la palabra señala lo valiosa que es la vida del ser humano para el Señor, tanto así que Él mismo le formó y sopló aliento de vida sobre él. Salmo 139:13 dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada uno de las partes de mi cuerpo. Es decir, que aunque la muerte es inevitable para todos los seres humanos, solo Dios puede decidir el tiempo de una vida, porque nada de lo que el hombre tiene le pertenece, ni aun la vida, como dice Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y es por eso que los que practican este acto a nivel médico, aunque lo hagan de manera legal, están violando un principio bíblico importante que está en 1 Samuel 2:6. Dice: Jehová mata y él da vida, y él hace descender al Seol y hace subir. Y aunque nadie puede ponerse en el lugar del que padece día a día con una enfermedad terminal, solo que quien la padece sabe el dolor que representa vivir con una condición de esa magnitud. Sin embargo, Dios conoce la situación y siente ese mismo dolor. Él es el refugio para el afligido. En Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lastimosamente, el Ministerio de Salud ya reglamentó la eutanasia en Colombia. Y la persona que reciba la solicitud tiene que aceptarla y procesarla, así no la practique, así tenga objeción de conciencia. Y no contentos con esto, la Corte Constitucional amplió la eutanasia a enfermedades no terminales. Impresionante. Y ahí se va a prestar para muchas cosas graves. Lo vamos a ver, si es que el Congreso no logra acabar con esto, ¿no? En Job 14:5 dice: ciertamente sus días están determinados y tú has fijado el número de sus meses, le has puesto límites y esto no traspasará. O sea, el Señor es el que pone los límites, no es el hombre. En Salmo 139:13 dice: tú formaste mis extrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en lo oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Tu Dios te creó, cada parte de ti y cada parte de mí, Dios las creó. El Señor nos puso en el vientre de nuestra madre, cuando estaba formando nuestros huesos, cuando estaba creciendo allí en secreto. El Señor sabía que yo estaba ahí. El Señor nos vio antes de nacer. Los días asignados para nosotros fueron registrados en el libro de Dios antes de cualquiera de comenzar su historia. Y estamos hablando de un bebé. Dios nos ha creado. Y el Señor nos ha visto. Y nos ha formado hasta el último detalle. Y desde un punto de vista humano podemos tener embarazos no planificados. Pero no hay concepciones accidentales, créanme. Yo he visto testimonios de niños que nacen con una T en la mano y es una T abortiva. Y lo vi en una persona muy cercana. El niño nació a pesar de que la señora tenía un dispositivo en el útero para evitar ser embarazada. Y este niño nació con el dispositivo en la mano, literalmente. De tal manera que es curiosísimo porque el dispositivo tenía forma de cruz, ¿no? Increíble. Dios es el que da la vida. Y a pesar de que la da en unas circunstancias como en esta que era prácticamente imposible, el Señor también tiene el derecho de quitarla cuando Él quiera. La gente dice: yo no planeé este hijo y lo puedo abortar. Esto es falso, no tiene derecho. Dios está dándole el privilegio a esa mujer de usar su cuerpo para Él hacer su obra magnífica, ese poema que es la creación del hombre.
De tal manera que la mujer tiene que sentirse honrada por Dios cuando Dios escoge su vientre para traer un ser humano al mundo. Dios tiene un propósito con cada ser humano que trae al mundo. A pesar de que no tenemos un propósito para cada uno de ellos, Dios dice que el feto no es un tejido, no es una bolsa, no es un saco de células, es una vida planeada por Dios. Él dice, todos mis días estaban contados antes de que fuera uno de ellos. El aborto es algo impresionante, se ha venido creciendo en una forma increíble. Y se cree que en los últimos 50 años se han practicado cerca de 2.000 millones de abortos en el mundo. 2.000 millones de abortos. Impresionante. Y cada día se está procurando más abortos y más abortos. ¿Y todo por qué? Por el negocio de la ciencia. Ahora hacemos las vacunas con parte de los abortos. Hay mujeres que dicen, yo no elegí tener mi hijo y por lo tanto mi estilo de vida no va con el embarazo, así que lo voy a abortar y punto. Y nadie puede decir que no. La ley la protege. La ley no está protegiendo ese ser que se está formando en el vientre de su madre. Es irónico que las feministas que han sido tan activas en la promoción del aborto y el derecho a elegir el aborto, se quejan ahora porque hay más niñas siendo abortadas que niños. Qué curioso eso. Porque ahora se puede elegir de acuerdo con el sexo si se aborta o no. A eso hemos llegado. A hacer selección de acuerdo con el capricho de los padres. No, es que yo quiero otro niño. Entonces, si nace una niña, abórtela. Nació otra niña, abórtela. Concibió otra niña, abórtela. Ah, este sí es un niño, bueno, déjelo vivir. No, esto es absurdo. Dios dice que el aborto es un asesinato. Créalo o no, eso es lo que dice en la Biblia. Ningún niño debe ser traído a este mundo no deseado, dicen las mujeres feministas, que porque el niño no deseado va a sufrir. Pero créame que una mujer que aborta va a sufrir toda la vida, porque el cargo de conciencia está en su corazón. Y Dios sabe, y ella misma sabe que ha cometido un homicidio, y ha cometido el homicidio en el lugar más seguro que Dios creó para ese feto, era el vientre de su propia madre. Pero ella lo franqueó, lo quebrantó y lo abortó. La buena noticia es que podemos arrepentirnos de ese pecado como de cualquier otro pecado y Dios nos va a perdonar. ¿Sabe usted que una buena parte de la Biblia fue escrita por hombres que fueron asesinos? Curiosamente, Pablo, el hombre que escribió prácticamente casi todas las epístolas, él fue un asesino, él participó en la muerte de Esteban, en un juicio que le hicieron porque supuestamente Esteban había blasfemado a Dios. David fue un asesino, mató al esposo de Betsabé, con la que después se casó. Moisés mató a un soldado egipcio. Y todos tomaron la vida de otra persona. Sin embargo, ellos vinieron a Dios y fueron perdonados. Y Dios los utilizó de gran manera, porque su arrepentimiento fue genuino. Y ese es el mensaje de la gracia. No importa tanto dónde has estado, sino en qué dirección tus pies se dirigen en la actualidad. ¿A dónde vas a partir de ahora? Algunos de ustedes estarán diciendo, pero nunca he tenido un embarazo no deseado. Tienes razón, no lo has hecho, pero quizás has hablado con docenas de mujeres en tu vida que lo han tenido y que han luchado con ese tema y lucharon para tomar la decisión correcta y sugirieron e hicieron lo correcto para ellas. Pero Dios dijo, no matarás. Todo niño merece una oportunidad de nacimiento. Todo niño merece ser nacido. ¿Por qué? Porque es que los niños son la idea de Dios, no es la idea tuya. No es un accidente. Si somos honestos, ya que las mujeres pueden decir, los niños vienen a través de nosotras, pero no de nosotros. En otras palabras, ellas deben entender que los niños vienen porque Dios usa a la mujer
pero no son parte de la mujer. Son un ser independiente y por lo tanto deberían respetar los derechos de ese niño, así como ustedes respetan sus propios derechos. Y ustedes no tienen derecho de acabar con la vida de su propio hijo. Mi Biblia por lo menos dice que las llaves de la vida y de la muerte están delante de nosotros. El Señor dijo, he aquí yo os pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu familia. Pero muchas mujeres embarazadas están escogiendo la muerte para que no viva su hijo. Es triste lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando en el mundo en general, porque esta es una corriente globalista. Es una corriente que está procurando la reducción de la población mundial porque piensan que somos muchos y que ya no cabemos en el planeta, y esto es mentira. Sale usted a una hora de Bogotá hacia cualquier dirección y encuentra los campos desolados y la tierra lista para ser trabajada. Dios nos planeó, Él nos hizo, Él nos ha planeado. Él quiere que cada uno de nosotros lo sepamos, que Él nos ama y que tiene un plan para nuestra vida. Y Él quiere que estemos con nuestra familia. El Señor quiere que nosotros formemos parte de una familia, que nos ayudemos los unos a los otros y que respetemos a nuestros padres, que los honremos, como lo vimos la semana pasada. Pero también quiere que respetemos la vida de los demás. Cada día tenemos que honrar a Dios. Cada día tenemos que obedecer la palabra de Dios. Pero cada día tenemos que respetar la vida de los demás como la propia vida nuestra. Y ni el aborto ni la eutanasia están permitidas en la Biblia. El Señor quiere que nos arrepintamos de este pecado. Y vamos a orar para pedirle perdón a Dios por esto. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has establecido en la Biblia, Señor, que aquel que quite la vida de otra persona pierde su derecho a vivir y debe pagar con su vida. Yo te pido perdón, Padre Celestial, por la legislación colombiana, Señor, porque es una legislación que no honra tu palabra, Padre Celestial. Yo te pido perdón, Padre Celestial, por el ministro de Salud, Señor, que sacó un decreto, Señor, reglamentando la eutanasia. Y te pido perdón por la Corte Suprema de Justicia también, por la Corte Constitucional, que ha extendido la eutanasia incluso a enfermedades no terminales. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú extiendas tu misericordia sobre ellos, Padre Celestial, y que tú, Señor, seas tomando control, Señor, de estos procesos, Padre Santo. Tomando control, Señor, de esta legislación, Dios. No permitas, Padre Santo, que salga a la luz ni que se imponga, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para tu gloria. Porque sabemos que no tenemos derecho de quitarle la vida a nadie, ni tenemos derecho de quitarnos la vida. Porque nuestra vida no nos pertenece, así como no nos pertenece la vida de los demás. Todas las vidas te pertenecen a ti, Señor. Por eso hoy, Señor, colocamos delante de tu presencia, Padre Celestial, esta situación, Padre Santo, de la eutanasia, Señor, que está tan de moda en este tiempo, Dios. Ponemos delante de tu presencia, Señor, el tema del aborto, Padre Santo, de la legalización del aborto, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que tú obres un milagro sobrenatural, Padre Santo, y permitas, Padre Santo, que la legislación en Colombia cambie, Señor, y que empecemos a respetar la vida, Señor, y a protegerla. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, para tu gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, los invitamos a nuestro devocional esta noche, a las 8 de la noche, vía Zoom, con el número de identificación que aparece a continuación. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.